Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un breve resumen de la unidad 2 para que tengan por lo menos en claro los conceptos esenciales. Es un poco hacer una revisión de lo que está contenido justamente en los apuntes, como para que ustedes tengan el detalle de este video y de lo que justamente allí hemos colocado, de lo que he puesto yo justamente en el material que les he incluido en la plataforma. Vamos a ver, en primer lugar, lo que es ni más ni menos que un concepto básico y simple en criminología, que es cuando nosotros nos referimos a la criminogénesis y la criminodinámica. Se los voy a explicar de una forma muy breve y sencilla. A ver, con ayuda justamente de mi pizarrita, vamos a hablar justamente de estos dos conceptos que en realidad a veces no son tenidos en cuenta, pero su importancia es tal que para la materia deben ser considerados. Hablamos entonces, por un lado, de lo que dijimos, de criminogénesis y criminodinámica. Cuando hablamos de criminogénesis, básicamente lo que nos estamos refiriendo justamente es un poco al estudio de investigar, ¿no es cierto?, cuál es la causa o el origen, ¿no es cierto?, de aquellas conductas que son consideradas desviadas. Hemos hecho una explicación, por ejemplo, de lo que se puede entender como una conducta desviada. Ustedes recuerden que en criminología no solo estudiamos los aspectos delictivos, sino las razones o el porqué de una persona llegó a cometer el acto delictivo. Un ejemplo de conducta desviada, por ejemplo, muy sencillo, que siempre doy, es la adicción a las drogas. Cuando hablamos de criminogénesis, en definitiva, de lo que estamos hablando justamente es de la etiología. Ustedes recordarán, si visitan los apuntes, cuando nos referíamos a José Ingenieros, qué importancia práctica se le daba a este tema. El estudio justamente de las causas generadoras del delito. Lo que tiene que ver con criminodinámica, que es el segundo concepto, se refiere más que nada a la forma, ¿no es cierto?, en la que esa conducta llega a cometer el crimen o el delito, ¿sí? De esta forma, nosotros lo que nos permite justamente es estudiar aquellos mecanismos que ahora vamos a ver más adelante, por los cuales un individuo finalmente ha consumado el hecho. Otro de los aspectos que tendremos que tener en cuenta es justamente el de causa criminógena. Fíjense que en el apunte, ¿no es cierto?, se refiere a la condición necesaria. La condición necesaria, cuando hablamos de causa criminógena, es aquella, ¿no es cierto?, que establece la razón por la cual un cierto comportamiento criminal o delictivo no se habría jamás manifestado. Esta justamente, la causa, el estudio de la causa, refiere, como ya dijimos con anterioridad, al por qué. Ustedes recuerden que este interrogante está siempre vivo en criminología. ¿Qué es lo que llevó a un individuo a cometer el delito? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón? Esto es lo que nos interesa. Por eso que nosotros, cuando hablábamos del por qué, nos referíamos justamente a la materia abstracta, aquello que obviamente no vemos, pero que tiene que ver justamente con los elementos que llevaron a un individuo o que motivaron a un individuo a cometer el hecho. Otro aspecto que ustedes van a ver en el apunte
es justamente el de móvil criminógeno. ¿Sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de móvil criminógeno es justamente aquello que llevó al individuo, es decir, la razón o el impulso que lo motivó. ¿Sí? Lo que es, de alguna manera, el móvil criminógeno nosotros lo podemos dividir en dos fases. Uno que tiene que ver justamente con lo material y lo otro no con lo moral. A nosotros justamente lo que nos interesa desde el punto de vista de la criminología es ni más ni menos nosotros que apuntar a lo moral. Volvemos al punto inicial, aquello cuando nosotros nos referimos a lo abstracto. ¿Sí? ¿Y qué es lo abstracto? Bueno, lo abstracto obviamente es aquello que nosotros podemos resumir como la razón, aquello que no tocamos, pero que sabemos que existe. Por ejemplo, ustedes van a ver en el apunte que les di el caso de, lamentablemente, ¿no es cierto?, en los femicidios, es muy común que operen circunstancias tales como, por ejemplo, la obsesión, los celos, incluso la ira. También hay otros factores, como por ejemplo la soberbia. Hay veces en las cuales, ¿no es cierto?, la persona padece ciertos rasgos de personalidad que se definen como trastornos, que después lo vamos a ver más adelante, que su excesivo narcisismo los lleva justamente a cometer hechos o delitos de sangre, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nos interesa, si seguimos nosotros el análisis conductual, porque todo esto tiene que ver justamente con análisis de conducta, es encontrar la forma, ¿no es cierto?, de que se llega a el individuo a motivar a cometer el hecho. ¿Sí? Eso es un aspecto que no tenemos que dejar de lado, jamás, y que por supuesto es de interés criminológico. Ustedes se van a encontrar con otra definición también, que tiene que ver con la de factor criminógeno. El factor criminógeno acá lo ubicamos nosotros dentro de lo que entendemos como la interpretación. ¿Sí? Y pueden ser justamente todo aquello que favorece a la realización de las conductas antisociales, como podrían ser, por ejemplo, estímulos endógenos. Ustedes recuerden que justamente los positivistas hacían hincapié en los factores, ¿no es cierto?, constitucionales o psíquicos del individuo, o los factores externos, un poco relacionándolo o vinculándolo, ¿no es cierto?, con la escuela clásica. ¿Sí? También se pueden dar justamente factores tanto de tipo individual en la persona del delincuente, como también factores de índole normativo o legal. ¿Sí? Se puede ver justamente una conjugación de ambos factores, sobre todo cuando, ustedes recordarán, cuando nos referíamos a la escuela clásica, existían elementos que ellos consideraban que la pena previene. ¿Sí? Entonces actuaba como que, actuaba como si fuera un disuasivo. ¿Sí? Por eso que justamente cuando hablábamos de factor, como les dije antes, esto tiene que ver ni más ni menos con la interpretación de la criminalidad. ¿Sí? Acá es importante poder determinar qué fue justamente lo que pasó y la causa por las cuales, ¿no es cierto?, esa a nivel conducta, que
esa conducta justamente, bueno, llevó al individuo a cometer el delito. ¿Sí? Ustedes van a ver también en el apunte que existen factores impelentes y repelentes. Técnicamente los llamamos factores, por una razón de espacio se los menciono, factores crimino-impelentes y factores crimino-repelentes. Los repelentes, justamente, bueno, es el más simple para poder entenderlo, es todo aquello, ¿no es cierto?, conducta que inhibe o frena de alguna manera, ¿no es cierto?, al individuo a cometer el delito. Por lo tanto, acá justamente aplica un poco la razón o la conciencia. No, esto no lo tengo que hacer. No, esto no corresponde que lo haga. Esto no es lo que hay que hacer. Ahí tenemos justamente un factor repelente. Interviene en cuestiones morales, claro, era lo que nos referíamos justamente con anterioridad. Los impelentes son todos aquellos que favorecen la realización de conductas criminales, delictivas o lo que nosotros llamamos técnicamente antisociales. ¿Sí? Por eso, voy a borrar acá los repelentes y me voy a referir, ¿no es cierto?, con más especificidad a los que entendemos como factores crimino-impelentes. ¿Sí? Dentro de los crimino-impelentes encontramos a los predisponentes, los preparantes y los desencadenantes. Los predisponentes, así como los establece, esto es todo justamente según, estamos haciendo el análisis según la escuela positivista. Los predisponentes son aquellos factores de tipo constitucional, biológico u orgánico. Entonces, lo que estamos viendo es justamente cuáles son las condiciones justamente de naturaleza endógena que hacen que el individuo tenga cierta predisposición natural, casi diríamos, a cometer delitos. Y acá entran, por ejemplo, aspectos de tipo conductual. Seguimos la línea conductista. Los factores preparantes, como bien justamente dice el apunte, son de naturaleza externa. ¿Sí? Llamar a alguien a pelear, por ejemplo, es uno. También consumir una bebida alcohólica para cometer un hecho, es decir, como para buscar una cierta forma de estimulación, también tiene que ver con esto. Ustedes fíjense que en cualquiera de los dos casos, acá no estamos hablando de delito. Acá lo que estamos hablando justamente es de la conducta. Nunca lo que uno podría decir, básicamente, que son los actos previos. ¿Sí? Tenemos un factor individual, característico en el individuo, por ejemplo, la alta impulsividad, individuos que son sumamente irascibles. Esto suele ocurrir incluso hasta en ambientes donde uno dice, bueno, hubo una reunión de personas, una reunión familiar, se hizo un asado, y muchas veces un chiste mal entendido, mal interpretado, o una tontería, hizo de que justamente desembocara las acciones de este individuo en un hecho trágico. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿no es desmesurado? Claro que sí, por supuesto. Pero es que no todas las personas reaccionan de la misma manera frente al mismo estímulo. De ahí que, por ejemplo, sabemos que hay gente que puede, en estas circunstancias de una reunión familiar, aceptar un chiste sin ningún problema, porque aparte son parte de la familia. Y uno podría entender y decir, bueno, sí, está bien, son cosas que pasan. Pero otros lo pueden llegar a tomar a mal. Y si a esto se le suma, justamente, la burla, la risa, buscar el escarnio, avergonzarla a la otra persona, bueno, estamos hablando justamente de unas características que tienen que ver tanto de lo endógeno, como lo predisponente, como lo preparante, ¿sí? Aquello que justamente que es lo externo, ¿sí? Si además esta persona que participa del asado o de la reunión familiar ha consumido algún tipo de sustancia, una bebida alcohólica, bueno, puede terminar en lo que va de suyo. Si el hecho, ¿no es cierto?, desemboca
por dar un ejemplo, en un homicidio ya pasa a ser justamente ese el factor desencadenante. Por eso que lo explicábamos, ¿no es cierto?, como la etapa cúlmine. Esta sí interesa desde el punto de vista judicial. Pero por supuesto, desde el punto de vista criminológico nos interesa previamente desarrollar esta etapa. En esta etapa es cuando nosotros queremos conocer realmente por qué pasó o por qué este individuo tiene estas características que finalmente lo llevaron a esto. No quiere decir que toda persona, no quiere decir, aclaro esto porque es importante, no quiere decir que toda persona que, por ejemplo, bueno, tenga mal carácter o que tenga justamente estas características de impulsividad en la acción o se comporte de esta manera, deba necesariamente terminar cometiendo el hecho. No me estoy refiriendo a eso. Lo que quiero decir es que si el hecho se produjo en buena medida, justamente, en el factor desencadenante podemos explicar lo anterior. ¿Sí? Ya un poco, ¿no es cierto?, como para ir terminando, todos, o la suma, ¿no es cierto?, de estos factores, es lo que nosotros en criminología, la suma de estos factores, ¿no es cierto?, criminoimpelentes, es lo que nosotros llamamos en criminología criminodinámica. ¿Sí? Esto es como si fuera una secuencia seriada, casi como si nosotros sacáramos una fotografía segundo a segundo. Esta criminodinámica justamente es lo que me explica la acción, desde los factores constitucionales o psíquicos de personalidad hasta que el hecho en definitiva fuera consumado. Muy bien, dicho esto, ya después, bueno, obviamente, yo ahí les di en el apunte un ejemplo, les comenté de un caso, como para que lo tuvieran mucho más claro. Vamos a pasar a la otra cuestión, que es la que tiene que ver con lo que los positivistas y muchos autores con posterioridad han hecho las aclaraciones necesarias respecto a lo que es, ¿no es cierto?, a los delincuentes en sí, es decir, cómo podemos clasificarlos, ¿no es cierto?, a los delincuentes. Existe una forma de clasificarlos. Los primeros que lo hicieron fueron justamente los positivistas. Los positivistas, preocupados justamente por la acción del hombre delincuente, realizaron una clasificación que hoy en día, por supuesto, en algunas de ellas están, ¿no es cierto?, bastante desfasadas, podríamos decir. Pero esto no quiere decir que no sean de interés para estudio. En esta clasificación, los positivistas hablaron, por ejemplo, de que, en primer lugar, ellos se refirieron al delincuente nato. Esto recuerden que es de naturaleza lombrosiana, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores que prevalecen acá? Los internos, ¿sí? Los factores internos, constitucionales, los que tienen que ver justamente con la personalidad del individuo. Ahí Lombroso justamente se refería a casi a una relación congénita o genética del delito. En realidad estaba basado, ustedes recuerden mucho justamente en los factores hereditarios. Lombroso tenía una visión de este tipo y obviamente, bueno, hoy en día esto no, como recordarán en el video anterior, se lo dije ya, ¿no es cierto?, no está aceptado desde el punto de vista criminológico. Pero bueno, hay algo que sí nos interesa a nosotros conocer, que es justamente el tema de la predisposición individual. Que eso sí, es algo que es tenido en cuenta por la criminología. También se refiere el apunte al delincuente loco. ¿Sí? Claro, este hombre no tiene capacidad de comprender lo que hizo.
si padece justamente un estado de locura, obviamente no puede tener comprensión de la criminalidad del acto ni tampoco puede dirigir sus acciones. Estamos hablando justamente del enajenado. Entonces, una persona que tiene justamente este tipo de enfermedad mental, obviamente no puede tener capacidad para discernir lo bueno de lo malo. Lo que podemos decir justamente del delincuente loco es que se ha generado, sí, cierta controversia. Porque para los positivistas, algunos dicen que, bueno, corresponde que este individuo sea encarcelado. Pero también a este individuo, ¿por qué decían que podía ser encarcelado? Y bueno, porque había que justamente aplicar una pena, ¿no es cierto?, que sea restrictiva, plenamente restrictiva, de manera de que lo incapacitara para cometer delitos. Pero por el otro lado, cuando hablamos justamente del delincuente loco, también correspondería que se trate de una medida de seguridad. Y ustedes saben que las medidas de seguridad, como hemos explicado, no constituyen penas. En la clasificación de Ferri, también se habla del delincuente habitual. Y este tipo de delincuente sí produce problemas desde el punto de vista criminológico. Es quien podemos decir aquel que ya tiene la práctica del delito. En la jerga es el profesional del delito. Y acá justamente hay factores de índole tanto interno como externo que se van equiparando. ¿Cuál es el problema justamente que presenta el delincuente habitual? Los altos índices de reincidencia. Es un tipo de individuo que tiene problemas justamente de adaptación social y de adaptación al medio. Por lo tanto, es justamente alguien que ya tiene cierta tendencia a la criminalidad y además justamente no le interesa corregir su conducta, tampoco colabora en ese sentido y muchas veces nos encontramos, tanto desde el punto de vista policial como desde el punto de vista de las penitenciarías, nos encontramos con estos individuos que tienen alto nivel, alto índice de reincidencia. Por supuesto también interesa conocer justamente a qué nos estamos refiriendo, a qué tipo de comportamiento, ¿sí? Esto puede caber tanto en un delincuente o alguien que comete delitos contra la propiedad de los que roban, como, por ejemplo, homicidas o estafadores. La clasificación de Ferri también hace referencia, ¿no es cierto?, al delincuente pasional. Y ahí verán justamente, como dijimos en el apunte, que es lo que es justamente la pasión en sí mismo, ¿no es cierto? Es alguien que actúa, ¿no es cierto?, por arrebato incontrolable, que no puede resistir, que no puede manejar, y por lo tanto es más fuerte que él. Es lo que se llama, lo que se ha dado a llamar también la pasión impulsiva, ¿sí? Que eso es lo que comete, justamente llega a este tipo de individuos a cometer delitos. Y en ese sentido se diferencian, no lo confundan nunca, también está explicado en el apunte, con la emoción violenta, ¿sí? Porque en los casos de emoción violenta, como para decirlo en forma mucho más gráfica y simple, la acción, ¿no es cierto?, es brusca, es instantánea, es pasajera, pero no es sostenida, es decir, digamos, rara vez se puede llegar a sostener, ha habido excepciones en los casos de emoción violenta, pero no se trata justamente de este tipo de criminales. Acá encontramos, por ejemplo, con frecuencia, para citarles un caso, los barra bravas en el fútbol, ¿sí? Donde muchas veces también se organizan y forman parte de verdaderas estructuras criminales en las cuales estos individuos sienten como propio el terreno que usan.
El delincuente ocasional es otra justamente de las clasificaciones de Ferri. Bueno, acá no estamos hablando justamente de alguien que tiene, por decirlo de alguna manera, cierta predisposición biológica. Acá justamente tienen mayor peso los factores externos, por ejemplo las condiciones sociales o económicas, ¿sí? Donde alguien comete un delito, pero bueno, porque simplemente opera o actúa la necesidad, ¿no es cierto? Pero también pueden presentarse casos, ¿no es cierto?, en los cuales, frente a esa necesidad, el criminal opera con violencia, por lo cual, ¿no es cierto?, cometen robos, muchas veces bajo ese método. Y ahí sí tienen que ver los factores predisponentes o constitucionales. En el apunte, además, yo les señalé una clasificación de los delincuentes, ¿no es cierto?, por parte de quien fuera mi maestro, el doctor Osvaldo Tiegui. Y Tiegui, por ejemplo, arriesgó una clasificación de los delincuentes a partir de ciertas características de la personalidad y factores justamente ambientales o externos, como aquellos que tienen que ver cuando se refería Tiegui a de personalidad antisocial, los subculturales, delincuentes, perdón, lo borré acá que... subculturales y los institucionales. Bueno, justamente los que son de personalidad antisocial, no está referido en el apunte, pero más o menos se los adelanto yo. Aquellos, ¿no es cierto?, que rechazan cualquier forma o método que tenga que ver justamente con la socialización del individuo. Acá tenemos habitualmente en ese tipo de delincuentes aquellos que presentan trastornos como por ejemplo los psicópatas, a los que se los ha definido como TAP, trastorno antisocial de personalidad, que yo lo vamos a ver después más adelante. Los subculturales, a los cuales justamente nos estamos refiriendo acá, estos son delincuentes por aprendizaje, es decir, ¿aprenden de quién? Aprenden de otros. ¿A qué aprenden de otros? A cometer delitos. Y por supuesto el último que tenemos, los institucionales, que estos ya tienen que ver mucho con aquellos aspectos que tienen que ver con ciertas características sociales, ¿sí?, donde las normas y los valores ya no importan ni imponen. Y entonces muchos individuos, a estar de la influencia de estos factores externos, cometen delitos. Ahí tenemos justamente, como bien los clasificaba Tiegui, los delincuentes ocasionales, comprendidos un poco, ¿no es cierto?, dentro de esta categoría, los delincuentes pasionales y los delincuentes habituales. Bien. Por último, vamos a referirnos ya brevemente a algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la forma, ¿no es cierto?, en que el análisis conductista le da valor, le da crédito al estudio de estas circunstancias. Y se ha dado, por ejemplo, muchas veces en Estados Unidos el valor que realmente merece el tratamiento de estos temas.
Cuando ustedes vean, ¿no es cierto?, en el apunte, el material que les he dejado, van a ver que no se trata solamente de estudiar al delincuente que comete el delito, o sea, sino ir más allá. Es decir, qué es lo que nos está diciendo el delincuente cuando lo comete? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Los investigadores del FBI han desentrañado durante mucho tiempo la búsqueda de un concepto que tiene que ver justamente con ¿qué? Con la huella psicológica. Lo que nosotros habitualmente entendemos como huella psicológica. Esto fue fue, digamos, realizada, ¿no es cierto?, esta metodología de análisis a través justamente de los asesinos seriales, pero también puede ser comprendido, ¿no es cierto?, el resto de otras conductas que tienen característica habitual. El delincuente algo nos dice justamente cuando comete el delito. Y en el caso justamente de los asesinos seriales se ha verificado que el delincuente, una vez que comete el primero, en el segundo perfecciona lo anterior. Esto también nos habla justamente también de unos aspectos o características de su personalidad. Quien primero estudió, ustedes ya lo tienen ahí en el apunte, digamos, hay un grupo, por supuesto, de investigadores, criminólogos, psiquiatras del FBI, pero quien justamente acuñó el término como lo conocemos hoy, serial killer, se dice que, por ejemplo, bueno, hay otros autores que dicen que no, que primero fueron autores como Douglas. En realidad, se lo adjudicamos a quien fue justamente uno de los grandes investigadores de ese organismo creado en el Departamento de Justicia, que fue Robert Ressler. La clasificación de Ressler es válida, por supuesto, en la actualidad para el FBI, y por supuesto se utiliza para el análisis estrictamente conductual. Es decir, lo que estamos hablando justamente de qué es, ni más ni menos que de análisis de conducta. ¿Qué es lo que propiciaba justamente Robert Ressler, fallecido recientemente? Se crea en el FBI la unidad de ciencias de la conducta, Behavioral Sciences Unit, en Virginia, y de esta justamente unidad de ciencias de la conducta se ha hecho también una clasificación de los asesinos seriales, que por supuesto, bueno, después se tradujo hacia otras formas criminales. Y entonces, ¿cómo lo simplificaron ellos? En el estudio a través justamente no solamente del examen del cuerpo o del lugar donde se cometió el hecho, ¿sí?, sino justamente buscando lo que nosotros hablábamos antes. ¿Evidencias de qué? Evidencias de motivación, el odio, el rencor. Y por supuesto clasifican a los criminales en dos grandes grupos: organizados y desorganizados. Se lo voy a decir muy breve todo esto porque ya está explicado en los apuntes. Los organizados, por supuesto, son individuos que tienen justamente alto nivel intelectual y son muy inteligentes. Son ellos justamente los que preparan el crimen. No van a buscarlo al crimen, ¿no es cierto?, en forma improvisada. Y además nunca lo hacen de esa forma. Son lo que se denomina habitualmente verdaderos cazadores, ¿sí? Por eso que la relación que tienen
justamente es de cazador-presa respecto a su víctima. Saben dónde tienen que apuntar, saben a dónde enfocan y tienen justamente características de cierta, digamos, organización en cuanto a su desenvolvimiento, ¿sí? En realidad están insatisfechos con lo que hacen, pero como son individuos que creen que pueden hacerlo más y mejor, acá desnudan aspectos de conducta como podrían ser, por ejemplo, el exceso, el excesivo narcisismo. Eso después lo vamos a desarrollar más adelante. Por supuesto que no dejan nada librado al azar. Los organizados actúan básicamente con una planificación previa y eligen incluso ciertas características de hora, de lugar, donde se produce cierta repitencia. Y ahí uno podría definir lo que, bueno, no solamente elige la hora, elige el lugar, sino también justamente busca que ambos converjan. ¿Sí? Además, se manejan casi con propiedad, con herramientas propias. Utilizan justamente su propio material para no dejar nada en la escena del crimen. Los desorganizados, por ejemplo, son justamente aquellos que tienen un nivel de inteligencia inferior al promedio. Son personalidades bastante inestables porque se sienten justamente que muy inseguros y por eso prefieren cometer el delito cerca del lugar donde viven. En ese sentido, es como que ellos, ¿no es cierto?, buscan mayor seguridad y bueno, y de alguna manera, en muchos de estos casos se ha visto de que ellos no tenían la intención de cometer el crimen, pero cuando cometían el crimen, lo hacían, ¿no es cierto?, en forma desprolija, lo hacían en forma, hasta yo diría, bueno, caótica, y justamente, a diferencia del organizado, ahí se encontraba en la escena del crimen el arma que habían utilizado. Y ni siquiera el propio criminal la había portado. Esto requiere de alguna manera el estudio particular caso por caso, porque no podemos decir, si decimos justamente en la medida del estudio, cuando nos lo estamos refiriendo nosotros ahora, en este caso en particular de asesinos seriales, que todos actúan de la misma manera, para nada. Hay quienes justamente incluso hasta se toman largos periodos o intervalos de tiempo. Una de las preguntas que siempre se me ha hecho es ¿cuándo es considerado, ¿no es cierto?, un asesino serial? Ya hay una visión comúnmente aceptada que es a partir justamente del tercer hecho. Ustedes recuerden que una característica que tienen este tipo de criminales, sobre todo en los organizados, esto se ha visto mucho, es la de perfeccionar lo anterior. Siempre el primer crimen les va a dejar una huella y entonces justamente lo que buscan evitar es que esta relación se pueda variar en algún sentido para desviar el ojo o la atención. Entonces observan justamente una visión crítica de lo que han hecho y de lo que deberían haber justamente hecho y cómo deberían haberlo hecho. ¿Sí? Esto se ha visto, ¿no es cierto?, en muchísimas situaciones. Ni hablar, por ejemplo, en casos en los cuales desde Jason Pomeroy y pasando, ¿no es cierto?, por Ted Bundy, se ha visto justamente cómo ellos de alguna manera han perfeccionado su técnica, por así decirlo, hasta que encuentran que, bueno, el ambiente es propicio para seguir haciéndolo. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del conductismo, ustedes también tienen ahí en los apuntes explicado cuál es justamente la subdivisión que se ha hecho de estos criminales, siguiendo un poco, ¿no es cierto?, la clasificación de Holmes y de Berger. Los visionarios, los que cumplen una misión,
Vamos a explicar estos dos. El visionario, bueno, estos tipos de individuos son los que se los suele asociar como obedeciendo órdenes, mandatos de un ente superior, ¿sí? Generalmente nosotros se lo adjudican o a Dios, como que hubo un llamamiento divino hacia él que tenía que cometer determinada acción, o en su defecto por influencia de Satán, que fuerzas satánicas y los demonios han influido en su comportamiento, y esto lo ha llevado, lo ha impulsado, ¿no es cierto?, a cometer el hecho. Esto se ha visto, ¿no es cierto?, en algunas situaciones, como por ejemplo en el caso de Berkovich, por un asesino en serie de los Estados Unidos, que justamente él refería que había un perro, Sam, que le decía qué era lo que tenía que hacer y cómo debía hacerlo si quería salvar su alma. Los que cumplen una misión, estos son habitualmente llamados los misioneros, comúnmente llamados como misioneros. Bueno, ellos creen que tienen, ¿no es cierto?, una categoría superior al resto, ¿sí? Ellos creen que actúan en forma moral, entonces tienen que hacer una especie, ¿no es cierto?, de saneamiento, ¿sí?, de los pecados en los cuales caen las sociedades y las terminan enfermando. En este tipo de individuos, en estos desequilibrados, se han encontrado, por ejemplo, casos de asesinos de gays, de prostitutas, e incluso, justamente, se ha dado una situación de una mujer asesina en serie, Aileen Wuornos, que ella explicaba que mataba justamente a sus clientes en ejercicio de la prostitución, porque no solamente les daba asco, sino que además encontraban que esta no era la forma, ¿no es cierto?, en que un hombre debía relacionarse con una mujer. Y entonces, una vez, ¿no es cierto?, que practicaban el acto sexual, o en los actos incluso previos a la realización del acto, ella los ejecutaba. Entonces ella decía que cómo podía ser juzgada, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la moral, si ella estaba haciendo justamente de alguna manera una limpieza de este tipo de individuos que podían, a su juicio, ser peligrosos para otras mujeres. Por eso que yo justamente, como les expliqué, esos son aquellos que se imponen, ¿no es cierto?, un deber moral, una acción que deben realizar. En la clasificación de Holmes, de Berger, también se habla del hedonista. Cuando hablamos justamente de lo hedónico, estamos hablando justamente de ¿qué? Del placer, ¿sí? Pero, ¿el placer de qué tipo? No es un placer natural, un disfrute, como podemos tener cualquiera de nosotros, desde comer un helado hasta tener, ¿no es cierto?, una relación de amor con una persona. Acá estamos hablando justamente que existe una búsqueda en este tipo de individuos, de una relación intensa, de un vínculo intenso, de una emoción intensa, que a él justamente le provoque ¿qué? Placer y disfrute, pero el placer y disfrute es solo para él. Por eso justamente hablamos del hedonismo. Es él el que disfruta y es él el que busca justamente el objeto de placer. Por eso busca cosificar a su víctima. Es algo muy característico en este tipo de criminales. Y el último, el orientado al poder y al control. Así como hablábamos en los delincuentes organizados de que había una relación cazador-presa, acá encontramos en ese tipo de delincuentes que el vínculo o la relación que existe con la víctima, ¿no es cierto?, es de amo-esclavo. Necesita el sometimiento de su víctima para poder justamente consumar el hecho. Y acá existen cuestiones que están orientadas básicamente ¿a qué? A lo que nosotros definimos como la pulsión sexual del homicida. Lo que se busca justamente es extremar esa pulsión en esa búsqueda o en esa relación amo-esclavo a que hemos hecho referencia. Yo se las voy a poner acá abajo.
Y en la búsqueda precisamente de esa acción que lo determina, bueno, está justamente que el placer en la humillación, que es lo que se busca, ¿sí? Se busca justamente degradar, denigrar a la víctima, humillarla, para que tenga sobre ella el control absoluto. Por eso hablábamos justamente acá de este tipo de vínculo, de este tipo de relación, ¿sí? Que por supuesto son relaciones forzadas, ¿sí? Incluso han llegado casos, ¿no es cierto?, de individuos que, bueno, han podido consumar su placer, han eyaculado frente a sus víctimas, porque tenían precisamente ese estado, ¿no es cierto?, de excitación incontenible. Existe también otras formas, ¿no es cierto?, otros mecanismos justamente que tienen que ver con esto, de poder clasificarlos según, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, según la metodología. Porque estos autores, por ejemplo, hablan de aquellos que están enfocados en el proceso y enfocados en el acto. Los que están justamente enfocados en el proceso, bueno, son justamente aquellos que preparan el sufrimiento del otro. Si de acá justamente no se termina, no se busca la consumación inmediata del hecho. Acá tiene que existir un proceso, una etapa previa para su consumación. La búsqueda justamente tiene que ver con esa excitación que le provocan, por ejemplo, el abuso hacia la víctima. Ha habido casos, ¿no es cierto?, de descuartizamiento en vida, donde el homicida disfruta de todo esto, precisamente de todo este proceso. El individuo siente el goce de eso, con el sufrimiento, con el dolor ajeno, con todo lo que tiene que implicar la etapa previa a la muerte. Aquellos que justamente, bueno, que están enfocados en el acto, la acción se trata ni más ni menos que el placer de matar. Digamos que acá justamente lo hacen en forma rápida, efectiva, eficiente. Acá no hay justamente mayores inconvenientes. Lo que se busca justamente ¿qué es? El resultado final. Y en ese caso, bueno, ha habido, ¿no es cierto?, individuos que, bueno, confundían la acción de matar, por ejemplo, con la de ir a comprar una cerveza o una pizza. Para ellos justamente era exactamente lo mismo. Necesitaban matar, ¿sí? Acá tenemos, ¿no es cierto?, otras características, sino que justamente esas están más relacionadas, según justamente como lo definen algunos criminólogos, con los patrones de comportamiento. Existe lo que se ha dado a llamar una fantasía exacerbada. Existe, ¿no es cierto?, una idea de que no solo el individuo es llamado justamente a matar, sino que existe, ¿no es cierto?, en él algo, ¿no es cierto?, que lo conmueve, algo que lo lleva, algo que le provoca precisamente este deseo natural de consumar aquello que realmente piensa que le va a provocar el goce. ¿Sí? Y ahí entra justamente este concepto de fantasía. Le gusta jugar con lo que hace, le gusta aprovechar también lo que hace para su propia satisfacción. Por supuesto, ¿qué nos puede interesar de todo esto? Y bueno, develar cuál es la causa o el origen de esta fantasía.
Pueden existir antecedentes de su niñez, de su infancia, algo que quizás, ¿no es cierto?, haya visto, haya vivido, y por eso justamente es muy importante hacer un recorrido de su ciclo de vida, ¿sí? Eso es justamente muy importante en criminología, porque desde ese estudio, desde el estudio de su ciclo de vida, nosotros podemos aplicar medidas de prevención. De ahí que también yo les comenté la importancia que tiene que podamos asociar la criminología con la prevención del delito. Entonces, cuando hablamos justamente, para ir cerrando, cuando hablamos de criminología, y eso también yo se lo detallo en los apuntes y les explico por qué, no estamos hablando de que acá tenemos que hacer adivinanzas como si tuviéramos una bola de cristal, o como si nosotros, ¿no es cierto?, tuviéramos que predecir que va a pasar tal cosa y efectivamente va a suceder. Lo que tenemos que tener en cuenta es que eso que nosotros podemos estimar que va a, o que podría llegar a suceder, es altamente probable, ¿sí? Y entonces, si es altamente probable, ahí sí nosotros tenemos que tomar las medidas de prevención adecuadas. Ustedes recuerden que justamente para lo que tiene que ver con la criminología en sí mismo, hay dos elementos, hay dos factores que desde lo empírico, en criminología, juegan a nuestro favor. ¿Qué es? ¿Qué cosa? La observación y la experimentación. La observación y la experimentación. Nosotros en criminología no hacemos manifestaciones, esto es lo que va a ocurrir, de ninguna manera, eso no sería serio. Ahí justamente lo que se entiende que hay un método, ¿sí? Hay un método. Y nunca debemos ser apresurados en emitir juicios. No, esto me parece que fue así. Es muy fácil caer en el error en pensar que las cosas suceden porque yo las vi así. No se puede partir nunca en investigación criminológica de un supuesto previo. Yo no tengo que tener un prejuicio como para poder decir, bueno, esta es la forma en la cual el hecho se cometió, sin haber indagado o haber terminado de investigar cuáles han sido justamente las razones o las causas que operaron. Por eso es tan importante la criminología forense para el examen, análisis e interpretación de la prueba. Yo no me puedo terminar diciendo, por ejemplo, bueno, este hecho, ¿no es cierto?, ocurrió así, basado en mis propias deducciones o presunciones. Yo tengo que justamente reunir, ¿qué cosa? Evidencia, aquello que pueda ser incontrastable. Si no la tengo, me tomaré el tiempo que sea necesario. Me tomaré el tiempo que sea necesario. Pero no puedo hacer conjeturas en el aire o tirar comentarios que en realidad lo que hacen justamente es descalificar la propia investigación, la torna poco seria. Y eso es justamente lo que no hace un buen criminólogo. En criminología, las pausas y los tiempos son necesarios. Antiguamente se decía que para detener a una persona hay tiempo, y eso es real. ¿Sí? Uno entiende justamente que existen presiones de todo tipo para poder esclarecer determinado hecho. Perfecto. Pero las presiones son una cosa y las investigaciones van por otro lado. Una investigación tiene que ser seria, es una cosa seria, es una cosa acabada y tiene que ser una cosa que en definitiva permita al criminólogo poder dar conclusiones que sean inequívocas. Si no las tiene, no las tiene que generar, no tiene que interpretar, no tiene que hacer ir más allá, más que de lo que justamente reunió. Si yo reúno esas condiciones, entonces puedo de esta manera es poder explicarlo y ahí sí lo puedo consumar, lo puedo justamente dar a luz, dar cuerpo, porque tengo ¿qué cosa? Las evidencias que me lo demuestran. Si yo junto todas las partes y las analizo por separado no me van a decir nada.
la complementación de las partes en la investigación criminológica sí es lo que me va a definir, por ejemplo, los rasgos, conducta, comportamiento y la forma de operar del individuo. Aquello que justamente habíamos hablado y que volveremos a retomar, no se preocupen. La cuestión justamente de que del modus operandi, si cómo justamente un individuo opera o consuma el hecho, por qué lo hizo, es también justamente materia clave que responde a estos interrogantes en criminología. De manera de que la observación es una cuestión que no puede ser debatida ni siquiera en el lugar. El buen criminólogo es alguien que no habla. El buen criminólogo es alguien que no habla. Es alguien que no se la pasa haciendo, ya digo, no, esto fue así. Tranquilamente podría suceder de que una persona, por ejemplo, aparezca colgada de una soga en el cuello. Y eso no quiere decir que se haya suicidado. Tranquilamente también podría aparecer un escrito diciendo que, explicando esa persona las razones por las cuales desea, dejar esta vida. Y eso no me está hablando de un suicidio. Tal vez justamente esa persona fue forzada u obligada a escribirlo. Entonces, también pudo haber existido que justamente de ahí viene esta deducción, que alguien lo haya matado y lo haya colgado. O a que alguien haya ejercido presión ahorcándolo, provocándole una muerte por ahorcadura y lo colgó de la soga, para simular ¿qué cosa? Un suicidio. Entonces, las conjeturas, recuerden, uno las puede incorporar, se incorpora uno. En los interrogantes están justamente en la propia investigación, en aquello que debe hacer justamente todo buen investigador, preguntarse él mismo, ¿sí? Como si estuviera realizando ni más ni menos que una investigación científica de cualquier otra naturaleza. El buen investigador en criminología es casi diríamos un interrogador perpetuo. Busca justamente conocer y allanar los caminos. ¿Cuáles son esos caminos y por qué se llegaron justamente a esos caminos? Y no termina justamente en sus propias definiciones hasta que no obtenga una conclusión que sea valedera, que sea justamente taxativa y que le permita definitivamente poder interpretar con la veracidad que se necesita y el profesionalismo que requiere la interpretación tan valiosa de la prueba. ¿Qué es lo que tenemos como prueba reunida? ¿Cuál es justamente la evidencia que hemos obtenido? Entonces, eso justamente es importante. Y por supuesto, la experimentación. Un buen investigador es alguien que también nosotros tiene, ni como la palabra lo indica, experiencia. Puede probarlos a los hechos, puede llegar incluso a hacer determinaciones por comparación. Pero insisto con esto, la profesionalidad ante todo. Un buen investigador criminal es un buen profesional de la disciplina. Y para que sea justamente un buen profesional de la disciplina, tiene que actuar por sobre todas las cosas, sobre bases científicas, sobre bases serias, sobre bases creíbles. De ahí que justamente hablamos del valor y de la importancia que tiene la criminología como ciencia. Estos aspectos no pueden ser descuidados. Porque incluso si yo efectúo o realizo una investigación según me parece que es, probablemente termine yéndose al camino equivocado. Algunos podrán decir, ¿existe la cuota de suerte? Y claro que existe, sí, también hay, ¿por qué no? Muchas veces por ahí a veces se presentan circunstancias fortuitas, pero, digamos, no dejémonos llevar por esas circunstancias fortuitas, sino por la seriedad que requiere el proceso de investigación. En materia judicial, esto debe ser observado a rajatabla. De lo contrario, bueno, continuaremos investigando.